Capítulo 56 del libro de Yashar, verso 1, dice: Y Jacob vivió en la tierra de Mizrayim 17 años, y los días de Jacob y los años de su vida fueron 147 años. ¿Se acuerdan cuando empezó la historia la historia de Yosef, básicamente en Génesis 37, Yahweh habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán? Esta es la historia de la familia de Jacob. Dice: Yosef tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Entonces vemos que todo con Yosef empezó cuando él tenía 17 años. También es interesante que vean que dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Yosef tenía 17 años. Entonces dice la familia de Jacob, pero empieza a contar la historia de Yosef. Y esto por un lado es por el hecho de que Yahweh salvaría a la familia de Jacob del hambre a través de Yosef. Entonces así empieza. Pero también dando a entender que Jacob y Yosef eran como una copia el uno del otro. En sí, el punto, como lo hemos visto con Abraham y Yitzhak, recuerdan que se dice que Yitzhak era idéntico a su papá Abraham, y por eso la gente no sabía cuál era cuál cuando los veían entrar juntos a algún lugar. Entonces, según el judaísmo al menos, Abraham oró para que se diera el envejecimiento y se pudiera notar cuál era mayor. Entonces, Abraham y Yitzhak se dice que eran idénticos, y eso se conecta con el hecho de que Yahushua es la imagen del Padre. Recuerden que Yitzhak representa a Yahushua, Abraham a Yahweh. Ahora, en lo que respecta a Jacob, tuvo a Yosef, que era idéntico a Jacob. Entonces, así como Yitzhak era idéntico a Abraham, Yosef idéntico a Jacob. Y como sabemos, el último es representado por Jacob y descendiente de Yosef. Entonces aquí vemos una de esas conexiones cuando dice la familia de Jacob. Yosef tenía 17 años. Entonces todo empezó, la historia esta de la cual continuamos hasta el momento, ya se ha acabado en realidad, en el capítulo anterior, empezó cuando él tenía 17 años. Y a partir de ahí, de esos 17 años de él, mostrando que él era, entre comillas, bueno. Porque recuerden que el valor numérico de la palabra tov en hebreo, que es bueno, es 17. Recuerden que Yahushua, cuando andaba en Israel, le dijeron hombre bueno, o lo llamaron bueno, y él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno, y es el que está en los cielos. Eso se entiende obviamente como Yahweh es el único que puede ser llamado bueno, en todo el aspecto de lo que la palabra bueno significa. Pero Yahushua también estaba diciendo: ¿por qué me llamas bueno si yo soy la vida? Sería como decir: ¿por qué me llamas árbol de conocimiento del bien si yo soy el árbol de la vida? ¿Por qué me llamas último si soy el primero? Yahushua vino de Yahudá, el último viene de Yosef. Por eso es que se conecta a Yosef con el número 17, que es el valor numérico de la palabra bueno, porque él sería el que vendría como el bueno, a dar el conocimiento de Yahweh como el bueno. Yahushua vino a dar la misericordia, el amor, y como dije, la vida, como el árbol de la vida. Por eso fue colgado de un madero. Adán y Eva, ¿verdad? Todo indica, al menos la forma en que lo explica el Génesis, comieron del fruto del conocimiento, obviamente después de ser creados, y fueron creados el sexto día. Algunos interpretan que comieron ese mismo día, una hora después de ser creada Eva, ya estaba comiendo. Vino el Shabbat y Yahweh no lo sacó por ser Shabbat y lo sacó hasta el otro día. Ahora, por si algo, en el libro de Jubileos, ahí aparece que sí fue como mes y resto después que habrían comido. En el libro de Jubileos, por si algo. El punto en sí es que la escritura, la Torah, no dice en qué momento, no dice en qué día. Simplemente fueron creados e inmediatamente comieron. Entonces de ahí entendemos que, porque como está escrito que para Yahweh un día son como 1000 años, entonces Yahweh hizo la tierra en 6 días, la creación en 6 días, y un Shabbat de reposo, para mostrar que habrían 6 milenios y un milenio de reposo. Entonces, si eso es un reflejo lo uno de lo otro, la creación de la historia humana, debemos entender que también los demás factores, por ende eso indica que al final de la historia humana aparecería la serpiente, el falso Mesías, para darle a la humanidad algo, el fruto, para conocer algo más allá, y eso va a ser la marca de la bestia,
que los que la tengan, la acepten, se van a condenar. Mientras que el último va a aparecer para dar el conocimiento del bueno, por decirlo así, el falso Mesías para dar el conocimiento del mal, el testigo como Moshe para dar el conocimiento del bien. Entonces, los que lo acepten obviamente van a recibir la transformación y por ende ver la bondad de Yahweh en varios aspectos más elevados que los demás. Entonces, por eso la conexión del último con el bien o el bueno, porque Yahushua vino como hijo, el último como padre. Yahushua vino como hijo, ¿verdad? Como al hijo se le da vida, por eso él vino como la vida. Y el último viene como el bueno, así como el padre debe ser bueno con sus hijos, ¿verdad? También recuerden que en Juan 3:13, Yahushua estando en la tierra dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Un verso muy particular que algunas traducciones lo quitan pensando que es un error. Yahushua está diciendo el último, que es llamado el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Mientras Yahushua estaba en la tierra, el último en el cielo. Después Yahushua dijo, me tengo que ir. Y si me voy les puedo mandar al que les va a ayudar, ¿verdad? Al que va a dar testimonio de mí, que es la Ruach, pero también el último con la Ruach. Entonces, al decir Yahushua que el bueno está en el cielo, en Juan 3:13, y después cuando lo llaman bueno, él dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y está en el cielo. Se puede conectar con el Hijo del Hombre. Y ahí confirma que el bueno es el último, la vida es el primero. Y digo todo eso porque por algo aquí se está conectando con el 17, a Yahusef, porque él sería el antepasado del bueno, del 17, el Tov. Y por otro lado, porque estamos viendo que dice, Jacob vivió en la tierra de Mizrayim 17 años. Esto indica que lo mejor de toda la vida de Jacob fueron los últimos años de su vida. Y de hecho, por ahí él lo menciona en alguno de los escritos. Creo que tal vez, no sé si... sí, no sé si era en Yeshar, yo creo que ya no, porque ya murió. Eso indica, el hecho de que vivió 17 años en Mizrayim, indica que fueron los mejores años de su vida. Fueron años buenos, por el valor numérico de Tov. Y se interpreta que fueron los mejores porque, como sabemos, hasta ese momento él pasó sufriendo, pensando cosas, 22 años pensando que su hijo estaba muerto, su hijo preferido, y que por eso él pensaba que él se iba a ir al infierno por las promesas que Yahweh le había dado. Si Yosef estaba muerto, entonces todo estaba acabado. El hecho de que le violan a la hija, se quiere casar con una, le dan a otra, tiene que trabajar como un esclavo para su suegro, le cambian el salario un montón de veces como a un esclavo que, ¿verdad? No se le respeta de ninguna manera. Bueno, obviamente los esclavos, a como se da en el mundo, no la esclavitud de la escritura. Entonces vemos que Jacob, el sufrimiento que él pasó durante toda su vida era más emocional o mental, porque también su hermano lo persiguió para matarlo, le robó todo en un par de ocasiones, tuvo que hacerse pasar por su hermano ante su papá por la bendición, y eso hizo que lo vieran como malo, como suplantador y otras cosas. Entonces cuando llega aquí vemos que llega a Egipto, donde lo hacen vivir como un rey, y se da cuenta que su hijo estaba vivo. Entonces imagínense el gozo que sintió, puesto que recuerden que cuando se dio cuenta que estaba vivo, la Ruach volvió a él. Llevaba años sin tener la Ruach, el espíritu. Llega a darse cuenta, la Ruach vuelve, llega a Egipto, vive como un rey, y así permaneció por 17 años. Entonces fueron años buenos. Y como les digo, empezó con 17, con Yosef, termina con 17, con Jacob. Esta es la historia de la familia de Jacob. Yosef tenía 17. Y ahora dice, y Jacob murió, vivió 17 años. Entonces, lo que bien empieza, bien termina. 17. A pesar de que por las apariencias, por lo que sufrió Yosef, empezó mal. ¿Sí me explico? Pero mi punto es que Yahweh tiene control de todo y él se encarga de manejar las cosas. Y sea como sea, a Yosef nunca le faltó nada. Muchas veces nosotros nos preocupamos por el porvenir. ¿Qué vendrá? ¿Cómo sucederá? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede faltar? Y uno empieza a vivir como si ya faltara. O se estresa como si ya no hubiera. Y así lo puede llegar a manifestar. O no importa que se manifieste o no, ya lo está viviendo. Entonces, y por ende, debemos confiar en Yahweh como Yosef,
bueno, y más nosotros que ya sabemos la historia de Yosef, porque Yosef tuvo su prueba, obviamente, y fue llorando y llorando y llorando, cuando lo vendieron de esclavo, llegó a Egipto y estuvo ahí más esclavo y después en la cárcel, pero todo tenía su plan, y siempre Yahweh lo elevó, y hasta en la cárcel se llegó a ser el jefe. Entonces, eso debería darnos calma, confianza y fe en Yahweh de que las cosas van a salir, aunque parezca que todo está al revés. Puesto que Yosef estaba destinado para ser rey, pero empezó como esclavo. Y recuerden lo que decía Eclesiastés del hombre: mejor un joven que salga de un joven pobre que salga de la cárcel y reine, a uno que ha sido libre y está viejo, pero es un necio. Yosef salió de la cárcel estando relativamente joven para reinar por su sabiduría. Entonces, vuelvo a Yashar. Y Jacob vivió en la tierra de Mizraim 17 años, y los días de Jacob y los años de su vida fueron 147 años. Sería la Kuf, la Mem y la Zain. A ese tiempo Jacob fue atacado con aquella enfermedad de la cual él murió, y él envió y llamó por su hijo Yahusef de Mizraim, y Yahusef su hijo vino desde Mizraim, y Yahusef vino a su padre. Entonces, vemos que nos menciona ya la completitud de los años de Jacob, pero después empieza ya a dar más detalles de su muerte. Menciona que le vino una enfermedad, y esa, recuerden, era la forma en que Yahweh dio al hombre para que preparara a sus seres amados, preparara su testamento, lo que fuera necesario. Porque antes, según se dice en el judaísmo, la gente se moría de un estornudo, originalmente. De ahí el que uno diga salud, ¿verdad? Porque no se muera. Porque la gente se dice que estaba así, de repente, ¡achú!, se le salía el alma, hasta ahí llegó. O sea, vivían una vida perfecta sin ningún problema de salud, y llegaba un momento donde se les iba el alma. Después Abraham dijo: nadie va a reconocer al padre y al hijo, no van a saber a cuál darle más respeto. Entonces se agregó el que envejeciera. Cuando llegó el tiempo de Yitzhak, vemos que Yitzhak queda ciego antes de morir. Entonces eso fue cuando empezó la enfermedad antes de la muerte, para preparar a la persona para la muerte. Como Yitzhak quedó ciego, entonces dijo: tengo que bendecir a mis hijos porque me voy a morir. Y vemos que ahora llega Jacob y enferma antes para poder preparar todo. Después, como ya hemos visto en los Reyes, en el libro de Reyes con Ezequías, él fue, se dice en el judaísmo al menos, aunque he mencionado sí, como detalles que parecerían indicar lo contrario, pero en el caso de Ezequías se dice que él habría sido el primero que Yahweh sanó de una enfermedad de muerte, y de ahí entonces ya las personas podrían sanar, y no toda enfermedad sería de muerte, ¿verdad? Eso indica que antes, si alguien se enfermaba, ya se sabía que se iba a morir, pero después de Ezequías había la posibilidad de recuperarse si la persona oraba, se arrepentía, se purificaba, etc. Entonces dice: a ese tiempo Jacob fue atacado con aquella enfermedad de la cual él murió, y él envió y llamó por su hijo Yahusef de Mizraim, y Yahusef su hijo vino desde Mizraim, y Yahusef vino a su padre. Y Jacob dijo a Yahusef y a sus hijos: mira, yo me muero, y el poderoso de vuestros padres les visitará a ustedes. Vean aquí donde dice les visitará a ustedes. Que recuerdan, como les he dicho, que cuando Moshe llegó, él les dijo las palabras Pakot Pakati, que significa de cierto os visitaré, os visité, haciendo alusión a esto que Jacob había prometido: Yahweh los visitará, el poderoso de vuestros padres. Entonces llega ahora este momento, y bueno, más adelante Moshe y les dice que Yahweh los visitaría, o los habría visitado y había visto todos los dolores que estaban pasando. Entonces, y Jacob dijo a Yahusef y a sus hijos: mira, yo me muero, y el poderoso de vuestros padres les visitará a ustedes y les traerá a ustedes de vuelta a la tierra, la cual Yahweh juró entregar a ustedes y a vuestros hijos después de ustedes. Ahora por eso, cuando yo esté muerto, entiérreme en la cueva que está en Macpelá, en Hebrón, en la tierra de Canaán, cerca de mis padres. Y Jacob hizo jurar a sus hijos que le enterraran a él en Macpelá, en Hebrón, y sus hijos le juraron a él acerca de esto. Y él les mandó a ellos diciendo: sirvan a Yahweh vuestro poderoso, porque el que liberó a vuestros padres también les liberará a ustedes de todo problema. Y Jacob dijo: llama a todos vuestros hijos a mí. Y todos los hijos
de Jacob vinieron y se sentaron ante él. Decía entonces, Jacob les bendijo a ellos, y él les dijo a ellos: Yahweh, el poderoso de vuestros padres, les concederá 1000 veces tanto y les bendiga a ustedes, y que él les dé la bendición de vuestro padre Abraham. Y todos los hijos de Jacob salieron en ese día después de que él les había bendecido. Y al próximo día Jacob otra vez llamó por sus hijos, y ellos se juntaron y vinieron a él y se sentaron ante él. Y Jacob en ese día bendijo a sus hijos ante su muerte. A cada hombre bendijo él según su bendición. Aquí fue cuando, la doble porción. Aquí fue cuando se dio lo que vemos en Génesis 49, que son las bendiciones a cada tribu, que también fue algo profético, revelando lo que vendría al mundo y a Israel principalmente a través de la historia humana, y cómo vendría el primero y el último a través de la tribu de Yahudá y a través de la tribu de Yahusef, ¿verdad? Judá y José. Entonces dice: y vinieron a él y se sentaron ante él, y Jacob en ese día bendijo a sus hijos antes de su muerte. Cada hombre bendijo él según su bendición. He aquí está escrito en el pergamino de las instrucciones de Yahweh acerca de Israel, en el Sefer, ¿verdad? El pergamino de la Torá de Yahweh. Dice: aunque Jacob había dicho a Yahudá: yo sé, mi hijo, que tú eres un hombre poderoso para tus hermanos, reina sobre ellos, y tus hijos reinarán sobre los hijos de ellos para siempre. Solo enseña a tus hijos el arco y todas las armas de guerra, para que ellos puedan pelear las batallas del hermano de ellos, que gobernará sobre sus enemigos. Aquí lo ponen de otra manera: y Jacob dijo a Yahudá: yo sé, mi hijo, que tú eres un hombre poderoso para tus hermanos, reina sobre ellos, y tus hijos reinarán sobre los hijos de ellos para siempre. Solo enseña a tus hijos el arco y las armas de guerra, para que ellos puedan pelear las batallas de su hermano, quien reinará sobre sus enemigos. Entonces vean qué interesante la forma en que lo pone, porque se puede interpretar de dos maneras, para variar. Dice: aunque Jacob dijo a Yahudá. Recuerden que de Yahudá vino Yahushua, el Mesías, y todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Y Yahushua el Mesías es la espada, porque el nombre de Yahushua es la palabra de Yahweh, según Apocalipsis 19:13, y la palabra de Yahweh es la espada. Entonces Yahushua nos da la fuerza y las armas para pelear contra el enemigo, es el que nos da la autoridad para vencer a Hasatán. Entonces de la misma manera le está diciendo aquí a Yahudá: usted va a reinar sobre los hermanos, igual que Yahushua es el que nos da el reino, es el que está por encima de todos, y es el que nos da la fortaleza y nos enseña a pelear. Yo sé, mi hijo, que tú eres un hombre poderoso para tus hermanos. Todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece, de Yahudá. Reina sobre ellos, y tus hijos reinarán sobre los hijos de ellos para siempre. ¿Verdad? Los 144,000, recuerden que obviamente van a reinar sobre los propios hijos, pero los muchos van a ser la descendencia de los pocos. Por ende, los pocos que van a reinar en el milenio y la eternidad van a reinar sobre los muchos. Recuerden que en Apocalipsis 12, cuando la mujer, que es la congregación, huye y se le dan alas de águila para que vuele al lugar apartado delante del dragón que la quiere destruir, el dragón, al ver que no puede destruir a la mujer, la congregación, se va tras la descendencia de ella, que sería como decir los hijos, sobre los cuales van a gobernar. Y esa descendencia se refiere a los muchos, que sí creen en el Mesías, su muerte y resurrección, pero no tienen el nombre, obviamente, y cumplen los mandamientos, el resto. Dice: tus hijos reinarán sobre los hijos de ellos para siempre. Solo enseña a tus hijos el arco y todas las armas de guerra, ¿verdad? Así como el último viene con el arco, según Apocalipsis 6, sale venciendo y para vencer, porque en Yahushua somos más que vencedores. Entonces el último logra vencer a través de la obra que hizo Yahushua, porque en él somos más que vencedores. Dice: para que ellos puedan pelear las batallas del hermano de ellos. Aquí, en el sentido histórico, estaba diciendo para que puedan pelear por Yosef, como diciendo: Yahudá reina sobre Israel, Yosef reina sobre los enemigos de Israel, o sea, las naciones. Y eso es poderosísimo, porque recuerden que el último viene y se le va a dar vara de hierro para que rija las naciones, con vara de hierro. Por eso es con hierro, porque son las naciones. ¿Y qué es lo que dice David en Salmo 110? Yahweh dijo a mi soberano, Yahushua: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, o sea, las naciones.
los enemigos. Por eso indica que viene a través de Yahusef a hacer eso. Porque Yahusef es el que gobernaba sobre las naciones al ser el líder en Egipto. ¿Sí me explico? Entonces eso es, una vez más, como confirmación de Yahushua, que va a reinar por siempre sobre nosotros, pero estando en el cielo, a la derecha del Padre. Por eso reina sobre los pocos que tienen acceso al cielo. Y los pocos reinarán sobre los muchos en la tierra, teniendo como líder al último, que es el que rige todas las naciones. En el cielo el primero, en la tierra el último. Al unirse se une cielo y tierra. Para que ellos puedan pelear las batallas del hermano de ellos, que gobernará sobre sus enemigos. ¿Verdad? Entonces está diciendo Yahudá, Yahushua, usted gobierna sobre los hermanos. Yahusef, usted gobierna sobre los enemigos del pueblo y de su hermano. ¿Verdad? Obviamente, los principales enemigos de Yahushua. Aquí hay unos versos que, por este verso tan interesante, voy a ver rápidamente en Zacarías 9. Zacarías 9:13. Dice, voy a leer el 12 también. Volveos a la fortaleza, prisioneros de la esperanza. Hoy también os anuncio que os dará doble recompensa, porque he tensado para mí a Yahudá como un arco, e hice a Efraín su flecha. Vean cómo le dice a Yahudá, enséñeles el arco. Yahushua es la fuerza con la que la flecha se tira por el arco, porque recuerden que obviamente uno agarra con la mano, pero es el brazo el que le da la fuerza para estirar y doblar el arco, ¿verdad? Y Yahushua es el brazo de Yahweh. Entonces es Yahushua el que tensa el arco para tirar al último como si fuera una flecha. Por eso la flecha es Efraín, porque el último es descendiente de Efraín. ¿Estamos? Ajá. Exacto. Sí, igual que Yahushua vino y él dijo, yo soy el camino. O sea, así se hace. Así se camina. ¿Verdad? Vino a enseñar cómo caminar, cómo hacer la voluntad de Yahweh verdaderamente o correctamente. Porque he tensado para mí a Yahudá como un arco e hice a Efraín su flecha. Lanzaré a tus hijos, ¿verdad? Y por eso es como el arco, usted lo tensa, ¿verdad? Aquí, pero la flecha golpea allá. Entonces es como Yahushua estando a la derecha del Padre en el cielo, pero la flecha pega en la tierra, o a los que tenga que pegar, a los enemigos de Yahushua. Lanzaré a tus hijos, Sión, contra tus hijos, Grecia. ¿Verdad? Los de Yahweh contra los de la apostasía. Y te haré como espada de Gibor, de valiente, ¿verdad? Siendo el último ese Gibor. Segunda de Corintios 10, 3 al 6. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Yahweh para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Mashiach, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y por último, 2 de Samuel 1:18. ¿Verdad? Y obviamente hablando de cómo la guerra en la que estamos es espiritual. Por ende no debemos interpretar, a pesar de que ahí se estaba refiriendo a cómo usar el arco físico, está diciendo espiritualmente, refiriéndose al arco espiritual, a la guerra espiritual. Y dijo, leo el 17, David entonó este lamento por Shaul y Ahunatán su hijo, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Yahudá. Así está escrito en el libro de Yashar. Entonces vean cómo aquí se confirma este libro, el libro de Yashar. Y dije 2 de Samuel 1:18. Entonces dice, solo enseña a tus hijos el arco y todas las armas de guerra para que ellos puedan pelear las batallas del hermano de ellos que gobernará sobre sus enemigos. Y Jacob otra vez mandó a sus hijos en ese día diciendo, he aquí yo seré hoy día juntado a mi gente. Ya el otro día le digo, no va a morir. Tal vez pensó que se iba a morir el día anterior, pero no, bendito Yahweh es bueno. Yo seré hoy día juntado a mi gente. Cárguenme desde Mizrayim y entiérrenme en la cueva de Machpelah, como yo les he mandado. Como sea, tomen cuidado, yo les ruego que ninguno de vuestros hijos me cargue, solo ustedes mismos, y esta es la manera que harán ustedes a mí cuando ustedes carguen mi cuerpo para ir con él a la tierra de Canaán para enterrarme. Vean esto, es interesante. Por un lado, ¿verdad? Dice, prohibido que me cargue un nieto.
me tienen que cargar ustedes, los hijos. Y esta es la manera que va a explicar es la misma manera en que Yahweh mandó a que se llevara el arca del pacto a través del desierto. 3 tribus de un lado, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este, 3 tribus al oeste. Era 3 tribus en cada lado, los 4 puntos cardinales. Y eso también es una representación al mismo tiempo del calendario que debemos llevar, siendo el Mishkan como el sol, puesto que de ahí emanaría la luz, Yahushua HaMashiach. Y cada tribu representa un mes, por eso 12 tribus, 12 meses, 3 tribus en cada lado, porque, como hablamos ahora, cada estación tiene 3 meses y un día. Por eso son 91 días de primavera, de verano, de otoño y de invierno. 91 días, que curiosamente cantidad de capítulos de este libro de Yashar. Entonces dice: y a Judá, Isahar y Zebulún cargarán mi féretro por el lado oriental. Rubén, Shimón y Gad por el sur. Efraín, Menashe y Benjamín por el oeste. Dan, Asher y Naftalí por el norte. Esto se puede verificar en la escritura, en la Torá, y vemos que de la misma manera se acomodaron las tribus para llevar el arca, y también los huesos de Yosef. Por ende vemos la conexión entre Jacob, Yosef y el arca. Así como Yahushua representa el templo, él dijo: destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. El último representa el arca. Y así como cuando Salomón trajo el arca, cuando se inauguró el templo, él trajo el arca donde la tenían y la metió en el templo, y en ese momento se llenó de la presencia de Yahweh como un humo que no podía estar nadie adentro del templo. Eso es una representación, y lo vemos en Apocalipsis 11 al final y en Apocalipsis 15, que se abre el templo y se deja ver el arca en el 11, pero eso sucede después de la muerte y resurrección del último. Entonces vemos que cuando el último, testigo como Moshe, asciende al cielo, es como cuando el arca entró al templo. Entonces se abre el templo y se deja ver el arca. El 15 de Apocalipsis continúa con la historia y dice: se abrió el templo y se llenó de una nube, la estima de Yahweh, y se le dio las 7 plagas postreras a los 7 ángeles que tuvieron que salir y nadie podía entrar al templo. Igual que cuando Salomón inauguró el templo y cuando Moshe inauguró el Mishkan, el tabernáculo, ¿verdad? Como lo llaman. Entonces, así como Yahushua el primero es el templo, el último es el arca, como fue representada por Yosef y Jacob cuando llevaron sus huesos a enterrarlos a otro lado. A Jacob a Machpelah, la cueva que había comprado Abraham para enterrar a los 3 patriarcas con las 3 matriarcas, porque a Raquel la enterraron en otro lado. Y a Yosef después lo llevaron a enterrar a Shechem. Entonces, Yahudá, Isahar y Zebulún cargarán mi féretro por el lado oriental, ¿verdad? Eso se refiere al este, de donde sale el sol. Por eso Yahushua, que es la luz, vino de Yahudá, porque Yahudá es la principal al este, de donde sale el sol, o sea, al amanecer, o sea, el principio. Por eso él es el primero. Yahudá, que vino Yahushua de primero, se manifestó en el oriente, diciendo ser la luz del mundo. El último viene como ladrón en la noche, por ende viene donde se esconde el sol. Así como Yahushua vino de donde sale, el último viene de donde se esconde. Así como el último vino al principio del fin de los tiempos, los últimos 2000 años, el último viene a cerrarlo. Entonces dice Yahudá, Isahar y Zebulún, que esos 3 nombres se pueden interpretar como la alabanza de Yahweh trae recompensa en el lugar exaltado. Y el lugar exaltado, si hablamos de la tierra, es la tierra prometida que está al oriente, y el templo, donde estaría el nombre de Yahweh y su presencia. Cargarán mi féretro por el lado oriental. Rubén, Shimón y Gad por el sur. Entonces, también otra cosa, en hebreo hay algo muy interesante, siempre me ha parecido particular, que el frente es la misma palabra que el este. O sea, como que uno siempre tiene que buscar ir hacia Israel, hacia el templo.
porque el frente es el oriente o el este, la espalda es el oeste, la derecha es el sur, la izquierda es el norte. Entonces aquí dice oriente, ahora va a la derecha, sur. La escritura dice que Yahweh mandaría el mal del norte, por ende la bendición viene del sur. Dice Rubén, Shimón y Gad por el sur, cuyos significados serían: vean al hijo que es escuchado para dar fortuna. Y fortuna, ¿verdad? No dinero, sino para que le vaya bien a uno en la vida, en todo aspecto. Como cuando uno habla de prosperidad, no solo se refiere a prosperidad monetaria, ¿verdad? Se refiere a salud, paz, amor, etc. Dice Rubén, Shimón y Gad por el sur. Nosotros somos escuchados, el significado de Shimón, a través de Yahushua, por eso él es el intercesor. Gad es fortuna, Rubén, vean al hijo, entonces vean al hijo que es escuchado y entrega fortuna. La mamá de Gad le puso así porque se sintió afortunada de tenerlo, obviamente. Dice Efraín, Menashe y Benjamín por el oeste. Entonces Yahudá estaba de principal en el oriente, ahora en el occidente Efraín de principal. Y recuerden que Efraín fue el hijo de Yahusef. Yahushua ben Nun, o sea Josué, era descendiente de Efraín. Josué, Yahushua ben Nun, era una representación del profeta como Moshe, por eso fue el sucesor de Moshe. Entonces vemos como Yahudá de principal en el oriente, Efraín de principal en el occidente, diciendo que de Yahudá vendría el primero en el oriente y de Efraín, Yahusef, vendría el último en el occidente. ¿Se acuerdan como dije? El frente es el oriente, espalda, occidente. Por eso Yahweh en la segunda revelación que le dio a Moshe en Éxodo 33, le dice: no vas a poder ver mi rostro, solo mi espalda. Porque se está refiriendo a venir como el último, en la segunda manifestación de Efraín y demás. Entonces dice Efraín, Menashe y Benjamín, cuyos significados serían la doble porción de aquel que causa el olvido del mal, viene del hijo de la mano derecha. Efraín, Menashe, Benjamín. O se podría decir la doble porción y el olvido del mal se manifiesta a través del hijo de Días, o sea, del fin de los tiempos, Benjamín, cuando lo interpretamos así. Y por último al oeste, por eso era al oeste, por último la del norte, Dan, Asher y Naftali. Dan, Asher y Naftali por el norte. Es particular que, como dije, en Jeremías dice que el mal viene del norte, y vemos que en el norte está Dan de principal, y vemos en Génesis 49 que está escrito que Dan sería serpiente junto al camino, que muerde el caballo en los talones para hacer que el jinete caiga para atrás. O sea, Apocalipsis 6, el jinete del caballo blanco que viene con un arco venciendo y para vencer, va a ser alguien de la tribu de Yahudá que va a provocar que caiga para atrás, o sea, que lo maten. Por ende, Dan es quitado de entre las 12 tribus de Apocalipsis 7. Dan lo quita Yahweh de las 12 tribus, como dando a entender que por lo malo que saldría de Dan, sería sacada esa tribu. Entonces aquí tenemos Dan, Asher y Naftali por el norte. Dan se conecta con un águila y con una serpiente. Es curioso que sea de las 4 criaturas que rodean el trono, Dan representa el águila, como vuela, el águila obviamente. Y en el norte, uno de los nombres del norte es Safón, que hace alusión a un tesoro, de alguna manera, que Yahweh tiene en el norte. Y que se cree que está, o sea, se dice que en el norte hay un hueco. En sí, que el norte está sobre el vacío. Entonces en el norte, si fuésemos hacia el norte, de alguna manera encontraríamos un hueco que algunos dirían sería para entrar a la tierra hueca. Y quizá sea a esa realidad a lo que Yahweh se refiere como un tesoro que vamos a poder experimentar en el futuro. No considero que se refiere a un tesoro así como de oro y plata
aunque obviamente podría ser así como Yahweh dijo que el lugar de los 4 ríos del Génesis, que uno de ellos pasaba por la tierra que había mucho oro. Entonces Yahweh tiene algo escondido que nos permitirá ver cuando entremos a la vida eterna, en el norte, donde al parecer hay un hueco o una entrada al interior de la tierra. Y digo eso porque curiosamente de los 4, el águila es Dan, el que está al norte, como si fuera que se necesitaba un ave voladora, puesto que no habría dónde posarse, puesto que el norte está sobre el vacío, como dice también la escritura. Un momento. Y Dan, Asher y Naftali, los nombres serían el juez feliz hace mi lucha. El juez alegre hará mi lucha. Recuerden que el último viene a traer juicio. Al estar en Mashiach se alegra y viene a luchar contra el poderoso de este mundo. Por eso es representado por Israel, cuyo nombre significa el que contiende con el poderoso, porque peleó contra un Elohim. Yo creo que sí decía más o menos por dónde estaba ubicada la cueva, pero era como en relación al paraíso. No necesariamente que dijera al extremo norte de la tierra, sino a un extremo X de, ahorita no recuerdo, en Adán y Eva, del paraíso. Y no sé, quizá, o sea, diría que sería demasiada la coincidencia, ¿verdad? Entre comillas, que no creo en las coincidencias, por ende puede ser al final que sea así, pero sí me parece, ahora que lo menciona, que hay una conexión, al menos por lo que uno representa, o bueno, por lo que representa la cueva de los tesoros, como un hueco, era una cavidad en la tierra donde se estaban protegiendo de todo lo malo que se encontraron al salir del paraíso. Entonces, si al norte hay un hueco, como les digo, y se entra a través de eso a otra realidad, básicamente, que sería lo que llaman la tierra hueca, pues sería, por decirlo así, una forma de escapar de todo lo malo y negativo que hay en la superficie. Sí, en Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 12 vemos que a la mujer, que es la congregación escogida, se le dan las alas de la gran águila para que vuele de delante de la serpiente a su lugar preparado. Y estamos viendo que el águila representada por Dan estaba al norte, que es donde hay un vacío, un hueco que lleva al interior, donde, como les he dicho por otras historias acerca de la tierra hueca, supuestamente ahí hay un lugar que fue preparado para algunas personas que van a llegar ahí en el fin de los tiempos. Obviamente lo más lógico, si lo conectamos con la escritura, que fuese de los escogidos. Posiblemente el lugar preparado sería como les doy alas de águila para que puedan ir al interior, a ese lugar atesorado que está en el norte. Es una posibilidad, y ahí sería el lugar preparado, una gran posibilidad, porque de hecho yo creo que habíamos leído que cuando murieron los enterraron en otro lado, no en la misma cueva donde vivían Adán y Eva, y esa otra cueva fue la que después habría llegado Abraham a comprar de Hebrón. Sí, porque también recuerden que se dice que la cueva de Macpela es una entrada hacia el paraíso, y de ser así Adán y Eva hubieran tratado toda la vida de meterse por ahí. Dice 13, que Leví no cargue con ustedes, porque él y sus hijos cargarán el arca del pacto de Yahweh con la gente de Israel en el campamento. Ni permitan que Yahusef mi hijo cargue, porque como un rey, así que sea su honor. Sin embargo, Efraín y Menashe estarán en su lugar. Entonces aquí 2 puntos curiosos, bueno, creo que 3. Que Leví no cargue. Entonces Jacob había visto proféticamente, puesto que le quitó la primogenitura a Rubén, entonces le dio el sacerdocio a Leví. Entonces él dice, Leví es el que va a estar a cargo de las cosas del sacerdocio y por ende debe mantenerse apartado del trabajo forzado, entonces no permitan que cargue mis huesos, y menos huesos, puesto que si era sacerdote no debía tocar nada muerto. Entonces no permiten que toque la caja con los huesos. Leví no cargue con ustedes, porque él y sus hijos cargarán la caja. Lo que mencioné ahora obviamente era Leví en sí, Aarón y la tribu de Leví, llevando el Mishkan, todas las cosas del Mishkan, los utensilios y el arca, y las 3 tribus a cada lado, ¿verdad? Para cumplir las 12 a los 4 lados. Igual aquí. Entonces dice, y sus hijos cargarán el arca del pacto de Yahweh con la gente de Israel en el campamento. Ni permitan que Yahusef mi hijo cargue, porque como un rey, que así sea su honor. Entonces no permitió que llevara él tampoco la caja por el hecho de ser un rey, que se le diera, se le mantuviese ese honor.
Y como les digo, curiosamente la caja también representa a Yahusef como el arca. Por ende no es contado entre los que cargan, porque estaría siendo cargado más bien como un rey. También era por esto mismo que Jacob veía a futuro que no permitía que Yosef trabajara mucho trabajos manuales con sus hijos, porque le había dado, recuerdan, le había dado la túnica de manga larga de colores que representaba el que él iba a gobernar. Por ende se dedicaba principalmente a aprender sabiduría. Y después dice, sin embargo Efraín y Menashe estarán en su lugar. Entonces Efraín y Menashe estarían en lugar de Leví y Yahusef. En Apocalipsis 7 vemos que Dan por el pecado es quitado. Entonces su lugar lo ocupa Leví. Y Efraín no se menciona porque representa a los muchos, sino que se menciona el nombre Yahusef en Apocalipsis 7, como les digo. Cuando dice 144.000 sellados de todas las tribus de Israel, de la tribu de Yahudá 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, después Gad, después Asher, después Naftalí, después Menashe, ¿verdad? Que ese es el otro hijo de Yosef, después Shimeón, Leví, que normalmente no se mencionaba, pero aquí sí, porque son los 144.000, que son según el orden de Melquisedec, no levita, después Yisahar, después Zabulón, después Yosef, después Benjamín. Bueno, sí, en sí el punto aquí es que se quita a Dan y se quita a Efraín, se reemplaza por Leví y Yosef, ya que Dan pecaría y Efraín representa a los muchos que siguen después en ese mismo capítulo 7. Sin embargo, Efraín y Menashe estarán en su lugar. Así harán ustedes conmigo cuando ustedes me carguen fuera. No descuiden ninguna cosa de todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y vendrá a suceder cuando ustedes hagan esto por mí, que Yahweh les recordará a ustedes favorablemente y a vuestros hijos luego de ustedes para siempre. Y ustedes, mis hijos, honren cada uno a su hermano y a su pariente. Y manden a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos después de ustedes que sirvan a Yahweh, el poderoso de vuestros padres, todos los días, para que ustedes prolonguen vuestros días en la tierra. Ven eso, para que ustedes prolonguen vuestros días en la tierra. Como vemos entre los 10 mandamientos de Éxodo 20, el mandamiento de honrar a padre y madre es el único mandamiento con promesa. De los 10 mandamientos, honrar a padre y a madre es el único que tiene promesa de largos días sobre la tierra, tener vida larga y feliz. Entonces hay que honrar a padre y a madre. Por eso dice aquí, para que ustedes prolonguen vuestros días en la tierra. No solo que honren a padre y a madre, sino a Yahweh, que es el Padre Celestial. Con más razón, para que ustedes prolonguen vuestros días en la tierra, ustedes y vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos para siempre, cuando ustedes hagan lo que es bueno y recto en los ojos de Yahweh vuestro poderoso, para caminar en todos sus caminos. Y tú, Yahusef, hijo mío, perdona, yo te ruego, las equivocaciones de tus hermanos y todas sus malas obras en la injuria que ellos apilaron encima de ti, porque Yahweh lo permitió para el beneficio tuyo y de tus hijos. Eso sería como Yahweh diciéndole a Yahushua, y después al último, que perdone todo lo que le hicieron. Yahushua mismo, estando en el madero, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, repito, es como Yahweh pidiendo que se les perdone porque no sabían lo que hacían. Y todo era para el bien de todos. Por eso dice aquí, porque Yahweh lo permitió para el beneficio tuyo y de tus hijos, así como permitió la muerte de Yahushua para beneficio de los 144.000 que son los hijos, y obviamente del resto de la humanidad que crea en Mashiach. Dice, oh hijo mío, no dejes a tus hermanos, a los habitantes de Mizrayim, ni hieras sus sentimientos, porque he aquí yo les delego a ellos a la mano de Yahweh y en tu mano para guardarles de los Mizrayim. Vean cómo dice, yo los delego a ellos a la mano de Yahweh y en tu mano. Recuerden que la mano de Yahweh es el último, así como el brazo es el primero. Y el último descendiente de Yahusef. Entonces, qué particular que dice, a la mano de Yahweh y a ti. Yahusef representando la mano de Yahweh. En ellos la mano de Yahweh y en tu mano para guardarlos de Mizrayim. Y los hijos de Jacob contestaron a su padre diciendo, oh
Padre nuestro, todo lo que tú nos has mandado, así haremos nosotros. Que Yahweh solo esté con nosotros. Y Jacob dijo a sus hijos, y que Yahweh esté con ustedes cuando ustedes guarden todos sus caminos. No viren de sus caminos ni hacia la derecha ni la izquierda en hacer lo que es bueno y recto a su vista. Porque yo sé que muchos y terribles problemas les acontecerán a ustedes durante los últimos días en el país. Sí, a vuestros hijos e hijos de vuestros hijos. Solo sirvan a Yahweh y Él les salvará a ustedes de todo problema. Similar a lo que veíamos la vez pasada con Noemí y otros escritos que hemos leído de cómo Yahweh puede permitir que vengan dolores, aflicción, pruebas, pero al final nos va a salvar si nos mantenemos firmes en la fe, en la confianza en Él. Y vendrá a suceder cuando ustedes irán tras Yahweh para servirle y enseñarán a vuestros hijos después de ustedes y los hijos de vuestros hijos que reconozcan a Yahweh. Entonces les levantará Yahweh para ustedes y vuestros hijos un siervo de entre vuestros hijos. Y Yahweh les liberará a ustedes mediante su mano de toda aflicción. Y les traerá a ustedes fuera de Misraim. Y les traerá a ustedes de vuelta a la tierra de vuestros padres para heredarlo ciertamente o seguramente. Obviamente ahí se refiere a Yosef. Se refiere a Moshe, Se refiere a Moshe. Y es que estaba pensando en que qué curioso que Moshe no logró meterlos en la tierra prometida. Tuvo que llegar Yahushua ben Nun, Josué, descendiente de Yosef. Entonces dice, les enviará un siervo de entre vuestros hijos y Yahweh les liberará a ustedes mediante su mano de toda aflicción, como lo hizo con Moshe, igual que en el fin de los tiempos, testigo como Moshe, liberando de la aflicción del mundo, que es como Egipto. Y les traerá a ustedes fuera de Misraim, y les traerá a ustedes de vuelta a la tierra de vuestros padres. ¿Verdad? Los llevó hasta la puerta, pero Moshe murió y después tuvo que llegar Yahushua y hacerlos entrar. Por eso el último, que es testigo como Moshe, necesita de Yahushua HaMashiach para poder abrir la puerta a la vida eterna, siendo Yahushua esa puerta y el último el buen pastor. Por eso el nombre del sucesor de Moshe fue cambiado de Joshea a Yahushua. Y Yahushua, Josué, les dijo, en 3 días entraremos a la tierra prometida. Porque Yahushua vendría después de morir, por 3 días estar muerto, nos permitiría entrar con su resurrección a la vida eterna. Dice, y Jacob cesó de mandar a sus hijos y él retiró sus pies dentro de la cama y murió y fue juntado a su gente. Y Joseph cayó sobre su padre y él exclamó y lloró sobre él y él le besó y él exclamó en una voz amarga y él dijo, oh padre mío, padre mío. Y las mujeres de su hijo y toda su casa vinieron y cayeron sobre Jacob y ellos lloraron por él y clamaron en una voz muy fuerte acerca de Jacob. Entonces las esposas de sus hijos y toda su casa vinieron y cayeron sobre Jacob y lloraron por él y clamaron en una voz muy fuerte acerca de Jacob. Y todos los hijos de Jacob se levantaron juntos y rasgaron sus ropas y todos ellos se pusieron tela de saco en sus lomos y cayeron sobre sus caras y tiraron polvo sobre sus cabezas hacia los cielos. Y esto fue contado a Asnat, la mujer de Yahusef, y ella se levantó y se puso un saco. Y ella con todas las mujeres de Misraim con ella vinieron y lamentaron y lloraron por Jacob. Asnat. Y también toda la gente de Misraim que conocía a Jacob, todos vinieron en ese día cuando oyeron esto, y todo Misraim lloró por muchos días. Y también de la tierra de Canaán vinieron las mujeres de Misraim. Y también de la tierra de Canaán vinieron las mujeres a Misraim cuando ellas oyeron que Jacob estaba muerto, y ellos lloraron por él en Misraim por 70 días. Vean cómo varias naciones lloraron por él 70 días, representando todas las naciones que empezaron siendo 70. También, ¿verdad? Lloraron, que es obviamente las lágrimas saliendo por los ojos, y 70 es el valor numérico de la letra Ain, que representa un ojo. Como las naciones lloraron por 70 días. Y vino a suceder después de esto que Yahusef mandó a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre con mirra e incienso, y toda clase de incienso y perfume. Y los médicos embalsamaron a Jacob como Yahusef les había mandado a ellos.
entre otras cosas, por un lado, para que pudiera aguantar todos los días que lo iban a llorar y su cuerpo no se deteriorara, y por otro lado porque tendrían que eventualmente llevarlo a Machpelah. Entonces mandó a embalsamarlo como hacían comúnmente en Egipto. No que haya sido una momia, pero casi. Y toda la gente de Mizraim y los mayores y todos los habitantes de la tierra de Goshen lloraron y lamentaron por Jacob y todos sus hijos y los hijos de su casa. Lamentaron y estuvieron de luto por su padre Jacob muchos días. Y luego que los días de su llanto se habían acabado, al final de 70 días, Yahusef dijo a Faraón: yo subiré y enterraré a mi padre en la tierra de Canaán como él me hizo jurar, y entonces yo regresaré. Vean, esto que dice aquí Jacob es similar a lo que dijo Moshe: iremos de camino al desierto y estaremos ahí 3 días para servir a Yahweh y después nos devolvemos. Yo subiré y enterraré a mi padre en la tierra de Canaán como él me hizo jurar, y entonces yo regresaré. Y Faraón envió a Yahusef diciendo: sube y entierra a tu padre como él dijo y como él te hizo jurar. Y Yahusef se levantó con todos sus hermanos para ir a la tierra de Canaán, para enterrar a su padre Jacob como él les había mandado a ellos. Y Faraón mandó que fuese proclamado por todo Mizraim diciendo: quien quiera que no suba con Yahusef y sus hermanos a la tierra de Canaán para enterrar a Jacob, morirá. Otra vez, ya lo fuimos a recibir, ahora hay que despedirlo. Porque recuerdan que habían dicho lo mismo, pero ahora tenían que caminar hasta el lugar donde lo iban a enterrar. Usted se imagina todo Egipto. Y todo Mizraim oyeron de la proclamación de Faraón, y todos se levantaron juntos, y los siervos de Faraón, y los mayores de su casa, y todos los mayores de la tierra de Mizraim subieron con Yahusef, y todos los oficiales y nobles de Faraón subieron como los siervos de Yahusef, y ellos fueron a enterrarle a Jacob en la tierra de Canaán. Y los hijos de Jacob cargaron el féretro sobre el cual él estaba recostado, según todo lo que su padre les había mandado a ellos, así hicieron sus hijos a él. Y el féretro era de oro puro, y estaba incrustado alrededor con piedras de ónice y bedelio. Parecer de esto hay un montón en Egipto, ónice y bedelio. Y la cobertura del féretro era oro trabajado y tejido, unido con hilos, y sobre ellos había ganchos de piedras de ónice y bedelio. Y Yahusef puso sobre la cabeza de su padre Jacob una corona grande de oro, y él puso un cetro dorado en su mano. Y ellos rodearon el féretro como era la costumbre de reyes durante sus vidas. Entonces vean cómo Jacob, al ser el patriarca, tenía la estima de un rey sin duda, pero fue hasta que murió que se le puso corona y cetro y demás, como dando a entender, ¿verdad? Lo mismo con el último, que viene como un príncipe, porque se le da corona y sale venciendo y para vencer, y es el príncipe de príncipes en el libro de Daniel, el príncipe del pacto, el gran príncipe y otros términos, pero con el término príncipe, que se le dan en Daniel. Pero una vez que muere y resucita, se convierte en rey de reyes y soberano de soberanos, como que al morir Jacob se le puso la corona. Recuerden, Yitzhak representa al primero y Jacob al último. Y todas las tropas de Mizraim iban ante él en este arreglo: al principio todos los hombres poderosos de Faraón y los hombres poderosos de Yahusef, y después de ellos el resto de los habitantes de Mizraim. Y ellos estaban todos amarrados con espadas y equipos con cotas de malla, y el equipo de guerra estaba sobre ellos. Y todos los que lloraban y lamentaban iban a cierta distancia opuesto al féretro, yendo y llorando y lamentando, y el resto de la gente iba detrás del féretro. Y Yahusef y su casa iban juntos cerca del féretro, descalzo y llorando, y el resto de los siervos de Yahusef iban alrededor de él. Cada hombre tenía sus ornamentos sobre él, y ellos estaban todos armados con sus armas de guerra. Y 50 de los siervos de Jacob iban delante del féretro, y ellos esparcían por la calle mirra y sábilas, y toda clase de perfume, y todos los hijos de Jacob que cargaban el féretro caminaban sobre la perfumería, y los siervos de Jacob iban delante de ellos esparciendo el perfume por el camino. ¿Verdad? Al estar echando perfume por el camino en que llevaban a Jacob, está dando a entender cómo la vida de Jacob y sus obras, su caminar, le agradaba a Yahweh como buen perfume, ¿verdad? Olor agradable, como dice la escritura en varias ocasiones con respecto al incienso, que también representa las obras de los justos. Y Yahusef subió con un campamento pesado, y ellos hacían de esta manera cada día hasta que llegaron a la tierra de Canaán y vinieron a las eras de la espina, que en hebreo sería Haatat. Vinieron a las eras de la espina que estaba del otro lado del Jardín, y ellos lamentaron un luto muy grande,
y pesado en ese lugar. Verán, en el lugar de la espina, lo cual representa claramente dolor, como cuando se espina. Y todos los reyes de Canaán oyeron de esto, y ellos todos salieron, cada hombre de su casa, 31 reyes de Canaán, y ellos todos vinieron con sus hombres a lamentar y llorar por Jacob. 31 es el valor numérico de la palabra El, que en hebreo es poderoso, ¿verdad? La raíz de Elohim, poderosos. Entonces, como dando a entender que él vivió para el poderoso y por ende se hizo como el poderoso en su muerte, como Yahweh nos promete a través de la resurrección, ¿verdad?, eventual de Jacob. 31 reyes de Canaán, y ellos todos vinieron con sus hombres a lamentar y llorar por Jacob. Y todos estos reyes miraron el féretro de Jacob, y he aquí la corona de Yahusef estaba sobre ellos. Y ellos también pusieron sus coronas sobre el féretro, y los rodearon con coronas. Entonces llegaron a ser 32 coronas, ¿verdad? Los 31 de Canaán más la de Yahusef, 32, que curiosamente son las dos letras, la Bet y la Lamed, la primera y la última de la Torá, que hacen 32, pues que empieza con Bereshit, Bet, y termina con Israel, Lamed. 32 coronas, como las coronas que traen las letras hebreas, curiosamente. Dice, y lo rodearon con coronas. Y todos estos reyes hicieron en ese lugar un luto grande y pesado con los hijos de Jacob, y Mizrayim por Jacob, porque todos los reyes de Canaán reconocían el valor de Jacob y sus hijos. Y la noticia alcanzó a Esaú, ¿verdad?, Esaú, diciendo, Jacob murió en Mizrayim, y sus hijos y todo Mizrayim están cargándole a la tierra de Canaán para enterrarlo. Esto que viene a continuación, no sé si es en este capítulo, sí, yo creo que sí. Muy interesante, así que presten atención, por favor. Vean cómo murió Jacob antes que Esaú. Que cualquiera diría, Esaú, con la vida que llevaba, debió morir antes, pero bueno. Yahweh es tan bueno que como Esaú no iba para la vida eterna, dejó que viviera más, pero no mucho más, unos días más. Que representa el hecho de que él tendría gobierno sobre las naciones en la historia, ¿verdad? Puesto que habría vivido esos 70 días extra que se lloraron por él. Dice, y la noticia alcanzó a Esaú, diciendo, Jacob murió en Mizrayim, y sus hijos y todo Mizrayim estaban cargándole la tierra de Canaán para enterrarlo. Y Esaú oyó esto, y él estaba habitando en el monte Sheir, en el peludo. Sheir significa peludo, por eso el chiste. Y él se levantó con sus hijos y toda su gente y toda su casa, una gente muy grande, y vinieron a lamentar y llorar por Jacob. Y vino a suceder cuando Esaú vino a él, lamentó por su hermano Jacob, y todo Mizrayim y todo Canaán otra vez se levantó, hicieron un gran luto con Esaú por Jacob en ese lugar. Ya todos habían terminado de llorar y llega Esaú. Ay, otra vez gente, lloren. Porque me imagino que ahí muchos estaban llorando por cumplirle al faraón, por quedar bien, por dar la apariencia de que les importaba, porque me imagino que más de uno en realidad no estaba no amaba tanto a Jacob como obviamente lo podían amar sus hijos, como para que todo el mundo llorara. Y era parte de lo que mencionaba la vez pasada cuando entró Jacob, que dijeron, el que no vaya a recibirlo se muere. Que me imagino más de uno diciendo, vamos a ir porque si no nos matan, pero no es porque queramos recibirlo. Y de ser así, poniéndome los zapatos de Jacob, uno diría, no, hombre, ¿para qué me van a recibir si no me quieren recibir? No vengan solo los que quieran. Pero es para entender el honor merecido a Jacob y lo que sucederá en la vida eterna cuando ya todo el mundo sepa el honor que cada uno merece, y por ende la estima que se le va a dar a Yahweh de todo corazón, no porque lo obliguen a uno, no porque le digan, vaya, levántese, ¿verdad? Levántese y respete, sino porque ya se siente, se sabe, etc. Entonces, como les digo, eso es algo, la vez pasada en el estudio se los decía y me reía porque me imagino eso, y yo me sentiría feo de que le digan a un montón de gente, vayan y inclínense ante él o los mato, ¿verdad? Porque uno dice, no, si no quiere, vaya, el que no quiera dar honor o reconocer o lo que sea, que ni venga. Pero ahí está el contraste entre Yahweh, que da libre albedrío. Él dice, el que quiera, el que no quiera ya él, pero el que quiera acepta Mashiach. Mientras que la bestia dice, se ponen la marca o se mueren, que es exactamente lo que dice aquí el faraón, es cero libre albedrío.
Entonces, dice, y Yahusef y sus hermanos trajeron a su padre Jacob desde ese lugar, y ellos fueron a Hebrón a enterrarle a Jacob en la cueva al lado de sus padres. Y ellos vinieron a Kiriat Arba, a la cueva, y mientras ellos venían, Esaú se paró con sus hijos contra Yahusef. Oigan eso, es que quede duro con Esaú. Ay, sí, mi hermano Jacob, ¿qué van a hacer? ¿Dónde lo van a enterrar? ¿Están locos ustedes? ¿Verdad? Porque lo van a enterrar en la tumba de sus papás, la tumba que compró Abraham para él, para Yitzhak y para el hijo de Yitzhak. Pero la tumba era limitada, solo cabían 6 personas. Solo cabían 6 personas, por eso Raquel fue enterrada en un camino por ahí, Bila y Silpa también por ahí. Pero ahora llega y muere Jacob y lo van a enterrar porque Jacob, cuando compró la primogenitura, compró el derecho de la vida eterna, de la promesa de Yahweh y de la cueva de Macpelá. Pero Esaú o se le olvidó o no quiso reconocerlo y llegó y dijo, no, un momentito, ese es mi lugar de entierro, ¿por qué van a enterrar ahí a Jacob? ¿Verdad? Que me lo imagino como en esos lugares donde compran en los cementerios, ¿verdad? Compran una parcela, no sé cómo le llaman, pero tienen tal número de tumbas y de repente se multiplica más la familia y no, solo unos pueden ahí. Entonces Esaú llega, viene aquí y dice, y ellos vinieron a Kiriat Arba, a la cueva, y mientras ellos venían, Esaú se paró con sus hijos contra Yahusef y sus hermanos como un estorbo en la cueva, diciendo, Jacob no será enterrado ahí. Jacob no será enterrado ahí dentro, porque nos pertenece a nosotros y a nuestro padre. Vean cómo hasta en la muerte el enemigo trata de poner obstáculo. Y Yahusef y sus hermanos oyeron las palabras de los hijos de Esaú, y ellos estaban airados sobremanera. Y Yahusef se acercó a Esaú, diciendo, ¿qué es esto que ellos han dicho? Ciertamente mi padre Jacob lo compró de ti por grandes riquezas luego de la muerte de Yitzhak, ya hace 25 años, y también toda la tierra de Canaán, él la compró de ti, de tus hijos, y tu semilla después de ti. Recuerdan que de hecho la primogenitura la compró con un plato de comida, porque él pensó que se iba a morir, entonces dijo, bueno, se lo vendo por ese plato de comida. Y como Jacob sabía que podía después quejarse de que no era suficiente el precio, y le agregó un pedazo de pan. Dice, Jacob la compró para sus hijos y su semilla después de él para una herencia para siempre. Así que ¿por qué hablas esto hoy día? Y Esaú contestó diciendo, tú hablas falsamente y dices mentiras. Esaú esperaba que ellos no se acordaran o que no tuvieran el contrato, el firmado. Tú hablas falsamente y dices mentiras, porque yo no vendí nada que me pertenecía en toda esta tierra, como tú dices, ni tampoco compró mi hermano Jacob cualquier cosa que me pertenece en esta tierra. Y Esaú dijo esto para engañar a Yahusef con sus palabras, porque Esaú supo que Yahusef no estaba presente en aquellos días cuando Esaú vendió todo lo que le pertenecía en la tierra de Canaán a Jacob. Entonces Esaú decía, Yahusef no estaba presente ese día, eso se lo contaron. Entonces voy a ir en contra de eso para que él piense que era mentira lo que le contaron. Y Yahusef dijo a Esaú, ciertamente mi padre insertó estas cosas contigo en el documento de compra, y atestiguó el documento con testigos, y he aquí está con nosotros en Mizrayim. Vean qué interesante, porque eso dice 25 años atrás, dice, ¿verdad? Que es la letra Kaf y la letra Hei, Ko, que es como cuando dice, así dice Yahweh, la palabra así, de esta manera. Y es la Kaf, que es la palma de la mano, la corona, el trono, y la Hei, que es revelación, es una ventana, es estima, es un hombre llamando la atención. Y ese es el tiempo que había entre lo uno y lo otro. Vemos que así como Jacob hizo la compra de Esaú, pero Yahusef no estaba presente, representa que Yahushua vino y pagó por nosotros, pero el último no estaba presente. Entonces cuando viene el último para confirmar el pacto que había hecho Yahushua con su sangre 2000 años atrás, el enemigo quiere hacerse el que no se ha vendido nada y por ende es culpable, él y todos los demás. Me explico, no se ha vendido en el sentido de que como si Yahushua no hubiese pagado por nuestras almas. El enemigo siempre va a seguir acusando hasta el puro final, como lo vemos aquí.
Por eso es que uno, a pesar de haber sido perdonado por Yahweh en Yahushua, todavía el enemigo a veces trae recuerdos de pecados para que uno se sienta culpable. Y ya sea se aleje de Yahweh o vuelva al pecado, que viene siendo lo mismo. Porque hay gente que se aleja, quizás no para volver al pecado, pero se aleja porque siente que no es digno, cuando Yahushua nos hizo dignos. Y ese es el punto, no se trata de uno, se trata de él, su poder, su estima y el valor de su sangre, que vale más que cualquier cosa que uno haya podido hacer o vaya a poder hacer. Entonces, vemos que aquí sería como confirmar, Yahusef está tratando de confirmar el pacto que Jacob hizo con Esaú. Esaú no quiere aceptarlo porque recuerda que Yahusef no estuvo presente cuando se hizo la venta, como cuando Yahushua vino a hacer el nuevo pacto. Ahora viene el último a confirmarlo. Dice: y Yahusef dijo a Esaú: ciertamente mi padre insertó estas cosas contigo en el documento de compra. ¿Verdad? Compró la tierra de Canaán, así como a través de Yahushua, y ahora con el último compra la tierra entera. Y he aquí está con nosotros en Mizrayim. ¿Verdad? Lo dejaron en Mizrayim el contrato. Usted se imagina, después de toda esa caminada, llegar a Canaán y decir: uy, lo dejamos en la casa, gente. Y Esaú contestó diciéndole a él: tragan el documento, todo lo que ustedes encuentren en el documento, así haremos nosotros. ¿Verdad? Se aprovecha de lo largo que está Mizrayim para decir: no creo que vaya nadie a traer eso. O quizá Yahusef me está mintiendo y no lo tienen con ellos, tal vez lo perdieron, entonces le voy a decir: si me lo traen yo hago caso. ¿Verdad? Como la gente de este mundo que no tiene palabra, pero cuando se mete ya a la ley de la tierra, ahí sí hacen algo, triste, o sea, a la fuerza únicamente es que hacen las cosas. Y Yahusef llamó a Naftalí. Naftalí, como sabemos, era el más rápido de todos, era extremadamente veloz. Tanto así que dicen, aunque puede ser una hipérbole para entender su rapidez, que podía pasar por las espigas sin que se quebraran. Apenas tocaba el suelo. Ahí viene también. Okay. Ok, toda. Entonces, como les he dicho, de los 12, que fue de donde el enemigo también sacó los 12 falsos Elohim, que también se conecta con los 12 ídolos que tenía el papá de Abraham, que Abraham destruyó. Naftalí vendría siendo el que adoraban en Roma como Mercurio, en Egipto como Tot, y en Grecia como Hermes, y en los de DC como Flash. Entonces, dice: Yahusef llamó a Naftalí su hermano y él le dijo: apúrate rápidamente, no te detengas y corre, yo te ruego, a Mizrayim, y trae todos los archivos, el documento de la compra, el documento sellado y el documento abierto, y también todos los primeros archivos en el cual todas las transacciones de la primogenitura están escritas, tráelos. Y tú nos los traerás aquí para que sepamos de ello todas las palabras de Esaú y sus hijos que ellos hablaron hoy día. Y Naftalí hizo caso a la voz de Yahusef, era la voz de Yahusef que representa la voz de Yahweh. Y él se apuró y corrió para bajar a Mizrayim. Y Naftalí era más liviano a pie que cualquiera de los venados que estaba en el desierto, porque él iría encima de las espigas de grano sin aplastarlas. Y cuando Esaú vio que Naftalí se había ido para traer los archivos, él y sus hijos aumentaron su resistencia contra la cueva. Y Esaú y toda su gente se levantaron contra Yahusef y sus hermanos para batallar. Y todos los hijos de Jacob, ¿verdad? Que uno podría decir: si no hay papel, si no hay tal papel, ¿por qué se estresa? ¿Por qué se enoja? Nada más espera que venga Neftalí y diga que no hay nada. Eso muestra que ya se puso nervioso, entonces quiere hacer pleito. Y todos los hijos de Jacob y la gente de Mizrayim pelearon con Esaú y sus hombres, y los hijos de Esaú y su gente fueron azotados ante los hijos de Jacob, y los hijos de Jacob mataron de la gente de Esaú 40 hombres, como los 40 jubileos de la primera y la segunda manifestación, del nuevo pacto a la confirmación del pacto. Y Hushim, el hijo de Dan, el hijo de Jacob, estaba en ese momento con los hijos de Jacob, pero él estaba como a 100 cubos de distancia del lugar de batalla, porque él se quedó con los hijos de Jacob al lado del féretro de Jacob para guardarlo. Desde ahí ya vemos el amor que le tenía Hushim a Jacob, puesto que se queda a la par del féretro para que nadie lo toque, que nada pase. Dice: y Hushim era sordomudo. Vean qué interesante, el hombre era sordomudo.
Dice, pero aún comprendía el sonido de consternación entre los hombres. Entonces una de dos, era sordomudo, pero apenas oía un poquitito como para oír cuando la gente estaba alocándose, o con solo ver el desorden, ¿verdad? Como leer los labios, en este caso leía el desorden. Dice, y Hushim era sordomudo, pero aún comprendía el sonido de consternación entre los hombres. Y él preguntó diciendo, oigan esto, y él preguntó diciendo, ¿por qué no entierran ustedes a los muertos? ¿Y qué es esta gran consternación? Y ellos le contestaron a él las palabras de Esaú y sus hijos. Oigan, y él corrió a Esaú, que era tío, ¿verdad? Él corrió a Esaú en el medio de la batalla y mató a Esaú con una espada y le cortó su cabeza y fue volando lejos, y Esaú cayó entre la gente de la batalla. Y cuando Hushim hizo esto, los hijos de Jacob prevalecieron sobre los hijos de Esaú, y los hijos de Jacob enterraron a su padre Jacob por la fuerza en la cueva, y los hijos de Esaú lo vieron. Entonces, vean qué poder. Hushim está cuidando el féretro, ve que se empiezan a pelear, entonces va y pregunta, pero ¿por qué no enterramos a Jacob? ¿Qué está pasando? Y le cuentan, es que Esaú no quiere dejarlo porque dice que le pertenece a él. Le cortó la cabeza, ¿verdad? Mientras le explican el por qué, Hushim le vale, puesto que sabe que es injusto, sabe que Jacob sí le pertenecía a ese lugar, y ve que Esaú una vez más se está comportando todo lo contrario a lo que debería comportarse un hermano. Entonces ya fue demasiado. Vean qué particular que era descendiente de Dan, por ende tenía juicio. Es como que ahí se le dio a él el don de juez para que ejecutara el juicio, y él determinó, Esaú lo que está buscando es morirse, y fue y sacó la espada, le cortó la cabeza, y todo el mundo, ok, ahora qué vamos a hacer, enterremos a Jacob. Entonces, y los hijos de Esaú lo vieron, y Jacob fue enterrado en Hebrón, en la cueva de Macpelá, que Abraham había comprado de los hijos de Het para la posesión de un lugar de entierro, y él fue enterrado en ropas muy costosas. Y ningún rey ha tenido tanto honor pagado a él como Yahusef pagó a su padre a su muerte. Imagínense, Jacob fue enterrado como ningún rey ha sido enterrado en honor en toda la historia, por ende como si él fuera el mayor rey de todos los reyes del mundo, pero que llegó a obtener el honor hasta su muerte, como en la resurrección para la vida eterna, puesto que sería el único rey, obviamente comparado con los de las naciones, al que Yahweh le prometió reino eterno. Ningún rey ha tenido tanto honor pagado a él como Yahusef pagó a su padre en su muerte, porque él enterró con gran honor como el entierro de reyes. Y Yahusef y sus hermanos hicieron un luto de 7 días por su padre. 7 días después de los 70, por ende 77, como Yahushua dijo que hay que perdonar incluso 77 veces, que normalmente traducen como 70 veces 7, pero es 77 veces lo que debemos perdonar. Aquí representando ya el perdón completo a través del primero y el último, el 70 y el 7. ¿Está claro? Ajá. O el 10 y el 7, se podría decir. La perfección celestial y la perfección terrenal. 10 por 7, 70. Primero y último hechos uno, gobernando sobre las naciones. Repito, el 10 como perfección celestial, Yahushua. El 7 como perfección terrenal, el último. 10 por 7, 70, para gobernar sobre todas las naciones al final de los 70 jubileos, después de haber entrado a la tierra prometida. Así es, ¿verdad? Sabemos que Esaú, como vimos en Yashar, fue el que le cortó la cabeza a Nimrod y le robó la ropa que andaba. Ahora vemos que, ¿verdad? El que a hierro vive, a hierro muere. Le cortó la cabeza a Nimrod, ahora le cortaron la cabeza a él. Y así como por un lado Esaú le roba las ropas a Nimrod, que fueron las que Jacob utilizó para entrar ante su papá, para tomar la bendición, ahora vemos que lo vistieron como ningún rey había sido vestido para su muerte. Entonces sí, curioso eso de Nimrod y Esaú.